Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en una edición más del Seminario Multidisciplinario de Aplicaciones en Ingeniería. El día de hoy nos acompaña una profesora invitada aquí en la coordinación, la maestra Amy Rodríguez. Ella está actualmente cursando el cuarto semestre del doctorado interinstitucional de educación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, Colombia, y es docente investigadora y como ello aporta a las instituciones educativas en temas como bilingüismo y proyectos pedagógicos innovadores y diferenciales, aportando a la educación pública de calidad y primer nivel desde el modelo STEAM. Se encuentra cursando su estancia de investigación doctoral en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, aquí en Tamazunchale, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y además tiene una maestría en sistemas integrados de gestión. Su perfil profesional permite que realice ejecución y asesoría para diseño, implementación y seguimiento a los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, responsabilidad social corporativa y prevención de riesgos laborales. De una manera integral, es auditora interna de los sistemas de gestión SST y SGA, y como docente universitaria imparte la asignatura de riesgo biológico en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, Colombia. Amy, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Nos agrada mucho tu participación y bueno, hemos estado muy contentas de tenerte aquí en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, pero también compartiendo ya con profesores en San Luis Potosí, que hemos estado por allá en días pasados. Luego de allá nos fuimos a Puebla y pues hemos estado también colaborando con instituciones hermanas como el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale ya en dos ocasiones a través de un curso y pues como evaluadora de proyectos, ¿no? Amy, estamos muy contentos que vengas a contribuirnos también en esta estancia y pues especialmente De hoy por tu charla, gestión integral del riesgo laboral. Nos complace demasiado que estés aquí con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, te dejo los micrófonos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe Pilar. Pues nada más agradecerte a ti por recibirme acá en este lindo país de México y poder tener la oportunidad de compartir pues un granito de arena de lo que nosotros mm, desarrollamos y nos desenvolvemos en el día a día. Cuando la profe me invita, pues dije, pues lindo la experiencia para poder compartir, para poderles dar a conocer a ustedes de lo que nosotros hacemos y de lo que es el contexto colombiano en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. ¿M? Entonces, permítanme, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si estoy, ok. Entonces, básicamente, pues quise dar un contexto global o general de lo que tiene que ver la gestión integral del riesgo, eh, ya que si bien es cierto, en muchos países el contexto de la seguridad y la salud en el trabajo ha sido un tema bastante importante, especialmente después de todo lo que tiene que ver con el contexto de la revolución industrial, donde desplazaba la mano de obra, de trabajadora por las máquinas, y solo hasta, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, más o menos hacia finales de los años 70, inicio de los 80, es cuando vuelve a haber ese boom de lo que tiene que ver con la importancia en materia de seguridad y salud en el trabajo, es decir, ya empezar hablar de por qué es importante preservar la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras en el contexto laboral. Entonces, digamos que en ese camino, pues nosotros sabemos que en el marco de los sistemas, pues cada organización tiene como un camino en el cual establecen unos marcos en lo que tiene que ver el tema de calidad. Y desde el marco de calidad, muchas organizaciones
también lo que hacen es generar procesos o mecanismos de integración de los sistemas. Entonces, en ese marco se habla o las organizaciones hablan de los procesos estratégicos, dentro de los cuales está todo lo que tiene que ver con el cliente, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo y gestión de la calidad. En la segunda instancia, entonces, se habla de los procesos misionales, en donde normalmente encontramos todo lo que son los criterios de la gestión administrativa, de almacén y operativa. Y finalmente, como procesos de apoyo, se enmarcan la comunicación, la gestión financiera y todos los procesos de inducción y reinducción. Entonces, básicamente, por eso, como nosotros estamos enmarcando esta charla en lo que tiene que ver con la gestión integral del riesgo, es importante ya que desde muchas áreas del conocimiento, en las ingenierías y en otras licenciaturas, nosotros, el tema de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, enmarcan caminos muy importantes a seguir y que no importa que seamos especialistas en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero sí en el contexto laboral nosotros debemos vincular estos procesos. Entonces, enmarqué también desde el contexto mexicano, que estuve, pues no soy experta acá en tema de seguridad y salud en el trabajo en México, pero sí digamos que hay un contexto muy similar al de Colombia, en lo que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces me encontré con que así, al igual que en nuestro país, en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, hay un artículo en el que se habla respecto a todo lo que tiene que ver con la creación de empleos y organización social para el trabajo, ¿cierto? Y que también se establecen unos marcos generales de otras leyes que involucran todos los procesos de lo que tiene que ver en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? En Colombia pasa exactamente lo mismo, desde la Constitución Política Nacional hacia abajo se empiezan a crear unas instancias en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos reafirmar lo que es la gestión integral de riesgos laborales, pues debemos partir de unos conceptos básicos generadores, que espero que atiendan a esa necesidad también desde un contexto de manera general. No solamente estos conceptos se aterrizan desde lo que tiene que ver con un país u otro. Entonces, cuando nosotros hablamos de peligros, ¿cierto? En el contexto laboral, pues sabemos que es esa posibilidad de que se cause un daño potencial o que exista una situación potencial, perdón, para causar cualquier clase de pérdida. Pero paralelo a ello, también encontramos en materia de seguridad y salud que nosotros estamos hablando de que contamos con riesgos. Estos riesgos es precisamente esa posibilidad, sea alta, sea media, sea baja, para que alguien, que en este caso sería uno de los trabajadores, sufra algún daño, ¿sí? Que debe ser causado por ese peligro mencionado. Entonces, normalmente se dice que este riesgo potencialmente tiene que estar directamente relacionado con esa probabilidad en ocasión de la actividad, ¿sí? Es decir, de la actividad del trabajo mismo, ¿cierto? Entonces, muy importante es que en materia de seguridad y salud laboral, pues si yo tengo un riesgo, esto lo tengo que estimar cuando estoy hablando de un contexto laboral, ¿cierto? O sea, indiscutiblemente de la actividad del sector económico hay que hacer ese ejercicio. Entonces, nosotros normalmente le establecemos o le damos una probabilidad de esperado. ¿Para qué? Para poder, en Colombia hay varias metodologías para poder valorar el riesgo. Y de estas, pues nosotros las utilizamos también desde contextos internacionales como las OSAS y otros marcos generales. Pero esa estimación del riesgo, la idea no es, como más adelante lo voy a mencionar, que hablemos de medidas correctoras, sino que
hablemos primero de medidas preventivas en el marco laboral, ¿sí? Entonces, es muy importante en esa estimación del riesgo considerar todo ese panorama que se presenta en un contexto laboral. Entonces, para ello, nosotros lo que hacemos es hacer un ejercicio de analizar el riesgo, ¿cierto? Estimamos ese riesgo, ya ahorita vamos a ver un flujograma más detenidamente para valorarlo, ¿cierto? Realizamos una evaluación y obviamente lo más interesante acá es que no nos quedemos solamente en ello, sino que podamos establecer, como les decía hace un momento, unas alternativas o unos controles que nos lleven a entender la naturaleza que puede conllevar la naturaleza de esos riesgos que están presentes en el contexto laboral, ¿cierto? ¿Qué se hace? Normalmente se hace un proceso de análisis, ¿cierto? Para poder proveer todos esos efectos no deseables y poder corregirlos antes de que ocurra o antes de que se consume la posibilidad del riesgo. Entonces, nosotros hablamos de otros términos importantes que tienen que ver en ocasión del trabajo y es el de accidente laboral o accidente de trabajo, que básicamente es muy en contextos coloquiales para nuestros trabajadores, el cuasi accidente o incidente es confundido por el accidente de trabajo. Y entre estos dos hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el accidente de trabajo es el que, si bien es cierto, por ocasión del trabajo, está ahí presente y se consuma o se realiza o se manifiesta. Y es que produce una consecuencia o lesión orgánica, ¿sí? Al trabajador, ¿cierto? Y pues que obviamente en el peor de los casos, que es lo que nosotros no quisiéramos que llegase a ocurrir, es la muerte, ¿sí? A diferencia de el incidente o cuasi accidente, que se lo llaman o lo nombran en algunos contextos de otros países, y es el cuasi accidente, que es, a diferencia del anterior, es un espacio, un momento, una situación que se presente en ocasión del trabajo, pero que no genere lesiones orgánicas en el trabajador, ¿cierto? Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué este y por qué el otro? Porque ambos a nivel de, o en materia de seguridad laboral son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos cuasi accidentes o estos incidentes de trabajo, si a nivel laboral llevamos un análisis en un Excel, en una estadística o en qué sé yo, pues son muy importantes porque si no nos vamos solamente a tener datos y estadísticas de lo que ya fue consumado un accidente de trabajo, estos incidentes nos van a permitir a nosotros disminuir precisamente los otros, es decir, la accidentalidad laboral. Porque normalmente estos accidentes de trabajo, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente si nosotros no hacemos ejercicios y validaciones de estos cuasi accidentes, pues que normalmente están en el entorno laboral, por eso es que pasan o ocurren los accidentes de trabajo, porque hay algo que en ocasión del trabajo normalmente es en la cuestión de infraestructura. Si no están bien establecidos, si no están bien parametrizados, si no están las condiciones laborales bien determinadas, por eso es que ocurren estos, los accidentes. Es decir, lo que nosotros pretendemos en el ambiente laboral es precisamente que no se llegue hasta esta fase. Y pues ahorita vamos a ver otra definición que está como en cadena o relacionada con esto, que sería la siguiente instancia, que es el de la enfermedad laboral. Pero normalmente en materia de seguridad y salud en el trabajo, nosotros hablamos de que cuando en ocasión de los incidentes o cuasi accidentes, ¿cierto? Pueden ya no ser incidentes, sino irse hasta el accidente, como hablábamos hace un momento. Ocasionan daños materiales,
pueden ocasionar heridas menores o heridas graves, ¿cierto? Que eso no lo habla la pirámide de Frank-Bill. Pero en ocasiones también se invisibiliza otro concepto en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es el riesgo residual. Normalmente es muy difícil hablar de riesgo cero en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero sí es importante también considerar que queda un riesgo, aunque sea una proporción mínima o chiquita, nosotros debemos tratarlo. ¿Por qué? Porque normalmente no podemos eliminar absolutamente un riesgo que se ha presentado en el contexto, ¿cierto? Entonces ese riesgo residual se define como ese grado de riesgo que permanece luego de haber tomado esas medidas de control y las he aplicado, las he implementado. Entonces son conceptos, ¿sí? Entonces tanto el cuasi accidente o el incidente, el riesgo como tal consumado, que es el accidente de trabajo, y este riesgo residual son factores fundamentales siempre a considerar o a tener en cuenta en un contexto laboral. Entonces, principalmente hay 8 clases de riesgos que en materia de seguridad y salud en el trabajo nosotros debemos atender o considerar siempre, ¿sí? Dentro de ellos encontramos riesgos físicos. Entonces, sabemos que podemos, dependiendo de la actividad o del sector económico, estar expuestos a ruidos, a temperaturas, a iluminación, a vibraciones, ¿cierto? Cuando hablamos de riesgos químicos, entonces sabemos que podemos estar expuestos a gases, a vapores, a humos, a líquidos, entre muchos otros. En el caso mío particular, que abordo la asignatura en la universidad de riesgos biológicos, pues normalmente en materia de seguridad en el trabajo, cuando hacemos evaluaciones de riesgos, ya les comentaba hace un momento que podemos utilizar varias metodologías, ¿cierto? Para el análisis de los mismos. Pero me ocurre muy seguido que esas matrices que se consolidan las dejan así de manera general, virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿cierto? Pero resulta que cuando nosotros hacemos ese análisis debemos aterrizarlo mucho más a profundidad. Es decir, normalmente yo no puedo a nivel de riesgos biológicos hablar de manera tan global o tan general. Yo tengo que normalmente, por ejemplo, atender una situación de salud y como acá estamos hablando de biológicos, entonces, por ejemplo, aplicar una metodología que me permite identificar qué virus, qué hongos, qué bacterias, ¿cierto? Es muy importante ese tema, porque asimismo, pues, si yo no sé cuál virus o cuál hongo específicamente, pues voy a dar un contexto general, pero no voy a saber en materia epidemiológica qué atender, ¿sí? Entonces, normalmente, si yo reconozco cuál es ese agente biológico al cual están expuestos mis trabajadores, voy a poder luego atender rápidamente lo que posiblemente pueda ser un brote que no pase a ser una endemia o que no pase a ser una epidemia o como nos pasó en el caso del SARS-CoV-2 que se tradujo en una pandemia, ¿cierto? Entonces, es muy importante ese tema porque en materia de seguridad en el trabajo, en las matrices, normalmente yo encuentro así de manera muy global o muy general y es importante. Para cada uno de estos, pues nosotros encontramos, como yo les decía, para valorarlos, metodologías que son muy importantes y que nos miden estos riesgos. Cuando hablamos de los riesgos biomecánicos, pues sabemos que nuestros trabajadores en ocasiones mantienen durante periodos largos de tiempo posturas prolongadas, forzadas, que realizan sobreesfuerzos y que nosotros podríamos ayudar a mejorar esa situación o a mejorar esa condición, porque en últimas, lo que no podemos cambiar, pues tenemos es que hacer que nuestros trabajadores lo hagan de una manera adecuada y demás. Cuando hablamos de factores de riesgos psicosociales, pues entonces también estamos hablando, y en Colombia específicamente, hace unos 20, 30 años, el tema de las jornadas, de los turnos prolongados, no eran considerados
dentro de factores importantes a tener en cuenta, ya que, por ejemplo, en muchas ocasiones la salud mental de nuestros trabajadores se ve afectada o se ve perjudicada, ¿no? Entonces, ese famoso estrés que antes nadie hablaba, que antes nadie lo manifestaba dentro del vínculo de seguridad y salud en el trabajo, pues empezamos a dar cuenta que sí, sí es muy importante y hay que considerarlo como esos detonantes que pueden o favorecer o entorpecer una labor, ¿cierto? Dentro de los riesgos de seguridad, por ejemplo, encontramos los mecánicos, los eléctricos, los locativos, los tecnológicos, y aquí dentro de estos riesgos de seguridad les había mencionado ese tema de los locativos, ¿no? Entonces, acá es supremamente importante porque yo podría, si mantengo mis instalaciones aptas, adecuadas, con un mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera, muy seguramente muchas situaciones podrían evitarse en materia de seguridad, es decir, de que se ocasionen esos accidentes. Dentro del contexto de los riesgos naturales, pues sabemos que estos muy seguramente no son predecibles, pero sí, si tenemos ciertos planes, programas o proyectos en la organización que atiendan a procesos de formación y capacitación en los mismos, pues podríamos estar atendiendo a ciertas situaciones en estos dos últimos riesgos, tanto en los naturales como en los públicos, que me permitan que mis trabajadores sepan cómo actuar en materia de. Entonces, es supremamente importante. ¿Mm? Entonces, normalmente estos anteriores que les acabo de mencionar, ¿cómo hago yo, pues, a materia de mi organización para valorarlos y para trabajarlos? Entonces, si ya lo he identificado potencialmente este riesgo, pues como les decía hace un momento, yo lo que hago es normalmente hacer un análisis y una estimación del mismo. Le doy una valoración y cuando yo digo, bueno, tengo dos vías, ¿cierto? Es decir, mi riesgo está controlado, ¿sí? Perfecto, maravilloso. Ese sería el panorama ideal en las organizaciones. Pero como normalmente no se da ese camino o ese panorama tan seguro, pues entonces normalmente me voy hacia la implementación de controles de riesgo. ¿Mm? Entonces normalmente, ¿qué me va a permitir llegar a ese proceso de implementación? El sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Programas de gestión de cada uno de los riesgos, que puede ser riesgo biológico, riesgo químico, ¿cierto? Riesgo físico, entre otros. Porque en el marco o en el contexto de seguridad y salud en el trabajo, pues cuando nosotros no atendemos de manera adecuada esos riesgos, es decir, el panorama ideal es que el riesgo esté controlado, pero como normalmente hay ciertas situaciones externas en el medio laboral que no me permiten que esa situación sea la ideal, el deseable, entonces por eso tengo que mantenerme en el marco tanto de programas o de sistemas que me permitan ese camino de tratar de mejorar o mantener, ¿sí? Entonces, normalmente, para hacer esa valoración o esa evaluación del riesgo, yo estimo esa magnitud de esos riesgos que son derivados o en ocasión del trabajo, ¿cierto? Y normalmente yo también puedo establecer si esos riesgos los puedo eliminar y las metodologías básicamente también me van diciendo, ah, chévere, yo puedo ir mirando cómo lo elimino, cómo lo controlo, cómo establezco unas medidas de seguridad que me permitan mantener un mecanismo de prevención o protección, ¿cierto? Para proteger estos riesgos. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, la norma técnica colombiana, la GTC 45, a nosotros nos permite establecer una matriz de riesgos, identificar un panorama de riesgos y establecer unos controles, ¿sí? Que normalmente están enfocados en la eliminación y como les mencionaba hace un momento, pues normalmente eliminar el riesgo a cero es casi imposible, ¿cierto? Hacer la sustitución de ese riesgo
sí, también puedo establecer controles de ingeniería maravilloso, generar o buscar mecanismos frente a la adquisición de presupuestos que me permitan generar controles administrativos, o también en otro camino, otro panorama, es brindarle a mis trabajadores esos EPI o EPP, como los querramos denominar. Hay varias denominaciones en los países, que son los elementos o los equipos de protección personal que me van a permitir que mi trabajador, teniéndolos, también esté seguro, ¿cierto? Entonces, esa gestión me va a permitir el cumplimiento de unos objetivos que yo previamente como organización me he establecido. Normalmente para que este panorama funcione, tenemos que tener en común acuerdo que la alta dirección es la que se apropie de este camino de la seguridad y de la salud de los trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente siempre va a haber un responsable en las organizaciones que, dependiendo de qué tan grande es la organización, puede que existan comités paritarios, puede que existan grupos grandes, ¿cierto? Pero cuando son organizaciones pequeñas, pues obviamente una sola persona es la que se va a encargar de velar por la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Pero pues si ellos no tienen el apoyo necesario por parte de la alta dirección, pues igual no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, por eso, esas acciones que se realicen en materia deben estar encaminadas en el marco de un sistema, en el marco de un plan, en el marco de un programa que me permitan que la seguridad y la salud de mis trabajadores estén ahí. Pero quien me brinda las herramientas, los procedimientos y demás es la alta dirección. O sea, si yo trabajo al unísono con la alta dirección, pues muy seguramente de ahí para abajo lo mismo pasa en las instituciones educativas. Si el rector, que es la cabeza visible, tiene todo de ahí para abajo, mi institución educativa marcha bien. Cualquier actividad o sector económico pasa exactamente lo mismo. Entonces, por eso nosotros hablamos de también tres términos que a veces son confundidos, y en donde decimos que la eficiencia más la eficacia es igual a la efectividad. Entonces, en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo yo puedo establecer una gestión integral o un panorama de la gestión integral del riesgo? Y es porque yo aplico sistemáticamente políticas, procedimientos, prácticas laborales que me permiten realizar un análisis, una evaluación, un tratamiento, que lo voy monitoreando, que lo voy revisando y que me permite tratar de administrar esos posibles efectos adversos que puedan llegar a tener mis trabajadores. Entonces, digamos que por eso quise denominar este momento, esta charla, gestión integral de los riesgos, porque me va a permitir en ese contexto tratar de administrar o tratar de mitigar o de minimizar esos posibles efectos que se dan en ese contexto laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos de encaminar nuestras acciones, pues normalmente en materia de seguridad y salud en el trabajo, yo debo darle un orden jerárquico y la estructura del sistema me lo va dando. ¿Cómo lo hago? Entonces, en Colombia se establecen unos años para el tema de la documentación, porque en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque si hubo un accidente y este accidente se solapó y se desencadenó luego en una enfermedad laboral, pues yo tengo que tener todo el soporte y todo el sustento para poder documentar en el caso de que llegue a ser un proceso que conlleve un proceso de investigación. Entonces, todo eso me lo va a dar a mí la jerarquía documental y el juicio que yo tenga para establecer esta pirámide documental en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, normalmente, en primera instancia, voy a tener el manual de seguridad y salud en el trabajo. De ahí,
establezco yo unos procedimientos que son esos documentos que me van a permitir orientar también el camino de cómo yo trabajo en mi organización. Entonces, ¿de qué va a depender? De cómo yo he establecido el camino en mi organización. Entonces, hay organizaciones que trabajan por procesos, entonces, asimismo hago yo el camino de mis procedimientos. Pero resulta que hay otras organizaciones que dicen, no, yo trabajo es por áreas y asimismo, entonces yo establezco mis procedimientos. Siguiendo ese camino, que es un poco más amplio, voy haciéndolo más particular o más específico. ¿Y quiénes me pueden ayudar? Los instructivos o las instrucciones de trabajo. Entonces, ese panorama global que me dejó, por ejemplo, mi procedimiento, si estoy hablando de un área puntual, digámoslo, operativa, por ejemplo, pues ya le voy a dar unos instructivos a mi organización más puntuales o más específicos, dependiendo del trabajo que realicen ese área operativa, por ejemplo. Entonces, puedo tener personas profesionales que se encargan en el área operativa de determinada cosa, puedo tener también técnicos o puedo tener también operarios. Entonces, cuando yo ya hablo de instrucciones de trabajo, ya tengo que tener una instrucción para cada una de esas actividades que se realizan en ese gran contexto establecido en el marco de un procedimiento, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo instructivos que me va a decir el paso a paso de cómo realizar o cómo en este caso mi trabajador debe realizar su actividad en función del trabajo o en ocasión del trabajo. Normalmente en estos instructivos y en estos procedimientos no solamente involucro las acciones para el trabajo que fue contratada la persona, sino también debo involucrarle aspectos en materias de bioseguridad, aspectos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Porque mi trabajador, independientemente del nivel jerárquico, hablándolo ya en el marco del organigrama, que cumpla de manera general, también en materia de seguridad y salud del trabajo, él debe tener claro el contexto. Y por eso ahí en las instrucciones de trabajo yo ya les doy el paso a paso de cómo hacerlo. Pero normalmente, además de ello, cuando mi trabajador conoce su caminar o su actuar, ¿cierto? Diariamente, normalmente también ellos van a hacer uso de unos que están en la pirámide un poco más abajo, que son los formatos y los registros. Entonces, en materia de seguridad y salud en el trabajo son supremamente importantes tanto el manual, que es allá la cabeza grande, como los formatos y los registros, porque normalmente son los que me van a permitir tomar, como su nombre lo dice, un registro de una situación puntual o específica. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, yo debo proponerme un plan anual de trabajo. En el marco de ese plan anual de trabajo, que está enfocado en múltiples aristas o caminos, pues hay unos que, por ejemplo, pueden ser el proceso de formación, instrucción, capacitación, y dentro de ellos yo tengo que tener evidencias que me confirme que yo estoy haciendo. ¿Quiénes me van a apoyar? Pues los formatos y los registros, ¿cierto? Y toda esta jerarquía documental, pues yo la debo tener. Hay actualmente varias plataformas que me brindan la sistematización de documental de mis sistemas de gestión, ¿sí? Entonces, antes lo podríamos hacer de manera física, ¿cierto? Firmando y llevando y guardando. Muchos de nosotros empezó a sistematizar, entonces a escanear toda esa evidencia, pero hoy en día ya hay empresas que me ofrecen, ¿sí? Tener ya documentada y sistematizada en unas plataformas toda esta información y eso le facilita a uno muchísimo el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué aspectos debería contemplar
y qué aspectos, por ejemplo, esas plataformas ya me las tiene ahí pues en la estructura. La descripción de qué se trata mi organización, ¿cierto? El organigrama del que estábamos hablando hace un momento, el mapa de procesos, es decir, ese no se da de manera general, sino yo lo establezco porque es de acuerdo a cómo yo opero o cómo he establecido mis procesos o mis procedimientos en la organización. Establezco un objeto y un campo de aplicación, establezco una política, acordémonos que si hay una empresa que ya normalmente tiene otros procesos o otros marcos generales, entonces la puedo integrar esa política al sistema de calidad, al sistema medioambiental, pero si no, pues yo puedo establecer mi política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que normalmente deben tener unas características y esa política debe contemplar, por ejemplo, todos los requisitos y el cumplimiento en materia legal, que debe ser firmada, que debe ser publicada, que debe ser firmada, ¿cierto? Pero hay organizaciones en las cuales yo me he encontrado con que ellos confunden esos objetivos y los enmarcan dentro de la política. No, normalmente la política debe ser la base para la creación de los objetivos y las metas en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta, que también entonces se deben establecer y deben estar fundamentados todo lo que son esos procedimientos en el marco del sistema con sus respectivos formatos, como les mencionaba hace un momento, y cómo se debería permitir entonces ese manual identificar cómo es que en mi organización va a formarse o va a desarrollarse en materia de seguridad en el trabajo. Como acá estamos hablando de un sistema que es tan importante, entonces, por ejemplo, las personas creen que una organización que es muy grande, de más de 1000 trabajadores, debería tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo muy bien organizado, muy bien estructurado. No, una empresa, así tenga 10 trabajadores, debe contemplar la misma rigurosidad para su sistema, ya que aquí estamos hablando y la ley nos dice de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, mis trabajadores, independientemente si soy una multinacional o si soy una microempresa o mediana empresa, debe tener las mismas funciones y responsabilidades jerárquicamente, obviamente, desde el nivel o desde lo que se establece en mi organigrama. Pero independientemente de ello, no importa qué tan grande o qué tan pequeña, el sistema debe ser muy, muy importante y lo debo tener en cuenta. Entonces, si yo normalmente, como les decía hace un momento, puedo llegar a ver la posibilidad de no solamente contemplar mi sistema, sino lo puedo integrar con otros, entonces mis procedimientos normalmente, pues los voy a estructurar en un documento que sea el mismo para todos, con una estructura que me dé como una organización, ¿cierto? Entonces, básicamente un procedimiento que debe contemplar un objetivo, debe contemplar un alcance y ahí es muy importante porque a veces yo también me he encontrado que el alcance no siempre se da para toda la organización, sino puede ser para ese proceso o para esa área específica. Eso va a ser algo interesante a abordar porque las organizaciones normalmente dicen, no, para todo el mundo, pero resulta que no para todo el mundo puedo establecer ese camino dependiendo del proceso del procedimiento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de riesgo biológico, que es el que yo más acostumbro a trabajar en las organizaciones, entonces el riesgo biológico, por ejemplo, en un laboratorio clínico, no es el mismo para las personas que están allá directamente en el laboratorio, como para las personas que se encargan de trabajar en la parte administrativa. O sea, el nivel de riesgo nunca va a ser el mismo. Entonces, por eso cuando yo hablo de un procedimiento, el alcance lo defino y debe estar bien claro y bien establecido, ¿cierto? Porque normalmente hay algunos procedimientos
que abordan a toda la organización, pero otros deberían, o en la lógica, deberían ser para un momento puntual o específico, ¿cierto? Obviamente debo tener unos documentos de referencia y unos conceptos de referencia. Debo establecer unas responsabilidades y, por ejemplo, a diferencia de la instrucción de trabajo, no solamente en la instrucción debo establecer las responsabilidades, sino también lo que implica que yo realice en ocasión del trabajo, ¿sí? O sea, mi trabajador antes de que vaya entre el procedimiento y la instrucción debe saber lo que implica que él vaya y haga esa función, esa actividad, es supremamente importante. Dentro del desarrollo, que es como el apartado más amplio que debería tener, es el procedimiento, pues básicamente también es en el que me va a decir el contexto de lo que yo quiero enmarcar en este procedimiento. Normalmente, como yo les decía, los anexos están y los registros están formatos u otros que me permitan soportar cómo lo estoy implementando, cómo lo estoy aplicando, ¿cierto? Cuando yo hablo de un procedimiento, pues lo puedo hacer en ese contexto del desarrollo de manera narrada, escrita. Pero cuando yo hablo de una instrucción de trabajo, normalmente lo puedo hacer utilizando esquemas como flujogramas, como cuadros que me permitan que el trabajador sepa cuál es esa fase de trabajo y cuál es la seguridad que él debe tener en cada uno. En el antes, en el durante y en el después de la realización de su trabajo o en ocasión del trabajo también es muy importante. Otros autores también, por ejemplo, nos dicen que lo puedo hacer bajo el esquema ilustrativo y de semaforización. Entonces, también puedo establecer en una instrucción de trabajo cada una de esas fases y le voy mostrando como el gráfico, la imagen a mi trabajador. Entonces, como un procedimiento es más general, por eso básicamente lo puedo hacer de carácter narrativo, mientras que una instrucción de trabajo ya me da el paso a paso, entonces por eso sí debo ser con mi trabajador un poco más específico en cuanto a él. Y si, como les decía hace un momento, yo lo articulo con, con mi sistema de gestión de calidad, pues voy a colocarle pues como al documento el loguito de la organización, le voy a dar una codificación, le voy a dar una versión, porque normalmente estos documentos tienden a ser revisados y constantemente van a cambiar para mejorar. Entonces, por eso las versiones no siempre van a ser las mismas. Pues obviamente le debo poner una fecha en la cual fue elaborado, quién lo revisó y también la fecha y quién lo aprobó. Porque normalmente para cuestiones o en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues yo no trabajo solo, sino como les decía, acá lo importante es que normalmente quien apruebe sea la cabeza visible, que normalmente en materia de seguridad y salud en el trabajo es la alta dirección, ¿cierto? Dentro de formatos, pues, como les decía, puedo tener formatos de inspecciones de seguridad, ¿sí? Puedo también tener formatos de revisión de la alta dirección, ¿cierto? Puedo tener formatos de inspecciones planeadas o no, ¿cierto? Reactivas o no. Puedo tener formatos que me permitan tener evidencia de algún proceso de información, formación y o capacitación a mis trabajadores. Puedo tener también formatos, por ejemplo, en Colombia se maneja mucho la figura que dependiendo del sector económico, yo puedo darle a mis trabajadores la posibilidad de tener exámenes ocupacionales, entonces, de ingreso durante el trabajo y de egreso. Yo puedo sistematizar esto también porque luego esto me va a permitir formular indicadores, ¿sí? Y líneas de base importantes para ir mirando cómo estoy. Entonces, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, principalmente, si yo hago análisis estadístico de cómo llegó mi trabajador, si se le hicieron unos análisis o un examen médico antes de entrar, cómo estaba mi trabajador, cómo está durante el trabajo y cómo sale ese trabajador, es
sería maravilloso. Muchas de las organizaciones no lo hacen, pero ese sería el ideal, ¿no? Figuras también que se pueden establecer son convenios con organizaciones adscritas o IPS que me permitan realizar estos exámenes a mis trabajadores. Sería maravilloso, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese marco, pues yo les hablaba ahorita del establecimiento de esa política, pero no la política general de mi organización, sino en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hace? Que esa política me dé unos valores importantísimos frente a lo que es mi organización, frente a cómo yo planifico, frente a cómo yo aplico, a cómo evalúo. Y aquí entramos en otro término importante, que es el de auditoría. Entonces, normalmente nosotros establecemos el marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo un ciclo que nosotros utilizamos en Colombia, que es el ciclo PHBA. Entonces, nosotros siempre debemos planear, ¿cierto? Nosotros siempre debemos actuar, verificar y hacer un seguimiento. Es decir, este es un camino constante que, como su nombre lo dice ahí al final, realizar mejora continua. Entonces, si vuelvo y reitero, estamos en el marco de la integración del sistema, pues las auditorías, en principio, auditorías internas son supremamente importantes, pero cuando yo ya me quiero certificar, pues voy y busco una organización y esta organización me da el aval o mi certificación para que el cliente tenga esa seguridad de que yo estoy certificado en cualquiera de ellos, ¿sí? Dependiendo de los sistemas en los que yo estoy trabajando, ¿cierto? Entonces, normalmente me va, como les decía, este sistema a mejorar, a anticipar, a reconocer unos riesgos que me puedan atender, ¿cierto? O que en este caso me puedan mitigar la posibilidad de consumarse un riesgo, ¿cierto? Normalmente, entonces, yo les decía que si yo atiendo posiblemente un cuasi accidente o un accidente de trabajo, muy seguramente a largo plazo voy a estar quizás previniendo la posibilidad de enfermedades laborales, ¿cierto? Entonces es muy importante porque este sistema es ese gran marco que nos permite establecer condiciones continuas de mejoramiento para lograr un control eficaz de peligros y de riesgos en ocasión del trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se implementa? Se implementa, como les decía, bajo este ciclo, quien me dice que el ciclo DEMI o el ciclo PHBA me permita planificar, me permita hacer y me permita actuar, permitiendo que ese ciclo de mejora al final yo vaya estableciendo puntos débiles, puntos fuertes y lo que no estoy haciendo bien lo permita entonces mejorar. Y en ese ciclo o el ciclo de mejora continua me va a permitir hacer una revisión constante de mi sistema, implementar acciones correctivas en caso de ser necesario y generar ejercicios de comprobación de esas acciones, ¿cierto? Que también me va a permitir adaptarlo, como les decía hace un momento, al tamaño de la empresa, ya que no quiere decir que sea grande, mediana o pequeña, lo haga mal, medio bien o bien, ¿cierto? Sino lo hago de manera exactamente igual en todos los contextos. Lo debo hacer con la misma rigurosidad y con el mismo deber o responsabilidad que tengo yo en el marco de la materia de seguridad y salud en el trabajo. Normalmente, dependiendo de cómo la organización funcione, entonces lo que hacemos es establecer medidas en materia también para contratistas y proveedores. No lo hacemos siempre nosotros, sino nosotros se lo debemos pedir a estas organizaciones porque todo lo que en materia de seguridad y salud en el trabajo
dependiendo de las figuras que nosotros utilicemos, pues deben estar ahí, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá en este esquema, en materia de auditoría, está ahí como en ese centro, porque me va a permitir que constantemente yo esté ahí haciendo ejercicios de manera planificada o no, para que esta política se esté cumpliendo, para que se esté aplicando, para que se esté evaluando, ¿cierto? Y para que se cumpla lo que nos dice el ciclo término, ciclo PHBA, que es esa mejora continua, ¿sí? Entonces, ya acercándonos un poco más a cada uno de estos que hemos estado mencionando, en materia de la política, pues normalmente debo tener unos criterios específicos. Entonces, la política en materia de seguridad y salud en el trabajo no debe ser la misma o no la debo encontrar en las distintas organizaciones. Inclusive en empresas que tienen varias sedes, también hay que mirar ese panorama general para el establecimiento de la misma política, ya que debe ser una política apropiada, específica, concisa, debe ser difundida, como les decía hace un momento, debe estar firmada y debe ser actualizada. Entonces, todos estos documentos en materia de seguridad y salud en el trabajo, yo establezco unos criterios de la periodicidad de esa actualización. Entonces, yo digo, no, yo quiero hacer esa revisión paralelo, digamos, por ejemplo, a la revisión de requisitos legales. En Colombia, por ejemplo, hay normas, leyes, resoluciones, decretos que se cambian constantemente. Entonces, normalmente yo lo hago trimestral, semestral o anual, ¿sí? Que es como el deber ser en las organizaciones. La política debe incluir como mínimo los principios, ¿cierto? La protección, la mejora continua, el cumplimiento de la normatividad, promover la participación de las personas que estén activas en ese comité paritario, o si no hay comité, como les decía, de ese vigía o los que correspondan, ¿cierto? Dentro de esa participación del marco del sistema, entonces dependiendo de el empleador es quien debe asegurar que los trabajadores estén atendiendo a las recomendaciones que se vayan dando en materia. Como les decía hace un rato, yo no establezco o la política no tiene los objetivos, sino son la base para la formulación. Y normalmente esos objetivos deben estar diseñados para el cumplimiento de esa política, pero que es importante que sean medibles y que sean alcanzables para lo que se quiere en materia de la mejora continua, ¿cierto? También estos objetivos deben ser adecuados a la característica y a la actividad económica de la empresa, deben ser coherentes, como les decía, con el plan anual de trabajo, deben tener el marco general del cumplimiento de la normatividad aplicable legal, ¿cierto? Pero que esté vigente, ojo con esto, porque hay muchas organizaciones que cometen errores en que, yo ya hice la matriz, yo ya cumplí, pero como se derogan, se modifican o se actualizan muchas de ellas, por eso es que se debe hacer este ejercicio. Debe estar documentado y debe ser revisado periódicamente, como les decía. Normalmente, entonces, si yo estoy hablando de seguridad y salud en el trabajo, yo debo hacer dentro de mis objetivos, proponerme la identificación, la evaluación y la valoración de los riesgos, ¿cierto? Con sus respectivos controles. Debo propender por la seguridad y salud de mis trabajadores. Debo cumplir con la normatividad nacional vigente. Hay algunos países que les exigen también el contexto internacional. Debo establecerme unas metas, ¿cierto? Que estas metas deben estar ahí, pues muy de la mano con la parte de la planeación de mis objetivos planteados. Entonces, espero que haya podido, en materia de las personas que de pronto se estén formando para hacer cualquier curso de ingeniería, que estén atentos, si bien es cierto, a que no somos especialistas en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero que nuestra propia seguridad y nuestra propia salud la debemos hacer valer. Que si hay una persona responsable, pues que nosotros debemos trabajar
vinculándonos con ellos para que, miren, en muchas organizaciones que yo he logrado visitar, que tienen unos buenos sistemas de seguridad y salud en el trabajo, normalmente, donde hay cohesión, donde hay imbricación, donde hay armonía, pues estamos hablando muy seguramente de que hay climas laborales exitosos, ¿sí? Entonces, por eso, independientemente de si estoy ya laborando o si estoy formándome para salir al mundo laboral y tengo un referente como este, pues muy seguramente eh, voy a permitirme que hayan contextos laborales y vínculos laborales que vayan a trascender y vayan a atender pues una imbricación que muy seguramente si mis trabajadores van a trabajar de manera sana, apta, adecuada, con unas condiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo buenas, también voy a tener la posibilidad de muchas situaciones de incapacidades laborales, de bajas, ¿cierto? Que normalmente se ocupan nuevos o tengo que invertir en pagarle a otro trabajador porque no vino a trabajar, ¿cierto? Porque las empresas que, por ejemplo, son fábricas y manejan producción 24/7, pues no pueden parar. Entonces, cuando hay un buen clima laboral, la materia de seguridad y salud en el trabajo mejora y condiciones también van a permitir que mis trabajadores vayan a trabajar en condiciones aptas y adecuadas y no tenga esa dificultad. Entonces, en materia de seguridad y salud en el trabajo, por eso es tan importante involucrar cada uno de estos caminos, cada uno de estos conceptos que nos permitan a nosotros mejorar el clima laboral. O sea, en última, si un trabajador está satisfecho, sano y demás, pues me va a permitir cumplir como con los mínimos y tener un ambiente o un mundo laboral. ¿Mm? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Espero más adelante, de pronto en otro momento, en otra ocasión, abordar un poco más otros temas, ya de pronto más específicos en mi área, que es el tema de riesgo biológico. O sea, no podía venirme a hablarles hoy solo de riesgo biológico, sino de un contexto general para que ya luego normalmente uno puede ir abordando cada uno de esos 8 riesgos, porque inclusive en la especialización en la cual yo imparto clase, pues hay un semestre para cada uno de estos riesgos, o sea, una asignatura dentro de los 2 semestres para abordar cada uno de estos riesgos, porque es súper grande y es un tema súper maravilloso que organizaciones que cumplen no por ley, sino porque realmente se dan cuenta que cada uno de esos riesgos, cuando yo los mitigo, pues mis trabajadores van a trabajar de manera satisfactoria. Entonces, muchas gracias, Profe Pilar, por la invitación. Muchas gracias, maestra Amy. Sí, gusto de que Perfecto. Pues nos da mucho gusto que estés con nosotros el día de hoy. Estaba revisando aquí en el Facebook si alguien tenía alguna pregunta con respecto al tema, pero pues muy interesante. Y fíjate que nuestros estudiantes en la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica usan la materia pues, de control de calidad, ¿verdad? Y en esta materia ellos les va despertando otra perspectiva porque van revisando temas adicionalmente lo que es la materia de seguridad de higiene, y entonces van vinculando estos 2 áreas tan importantes que pareciera ser en educación, que no tienen nada que ver con la ingeniería mecánica, porque ellos piensan, como están desde el inicio de la carrera, pues haciendo matemáticas, haciendo cálculos, resolviendo temas específicos del área de la mecánica. Entonces, cuando descubren a través de control de calidad y a través de seguridad de higiene, pues otras perspectivas y otras formas, les cambia completamente la visión.
y especialmente van como descubriendo poco a poco que esa puede ser un área de oportunidad para que ellos puedan ingresar a la vida laboral, y algunos de hecho de nuestros egresados están trabajando en este campo. ¿Qué recomendaciones específicas podrías tú hacerle a estos estudiantes para que ellos fueran orientando desde el inicio, y sobre todo a nosotros los profesores, porque pues yo también soy maestra del área de ciencias básicas, por ejemplo, y como que también cuando yo empecé a dar clases me costó mucho trabajo entender estos conceptos, de hacer cosas de manera transversal y especialmente relacionar los aspectos de seguridad que a veces nos dejamos de lado cuando nos estamos formando en nuestra vida diaria. Y entonces los vemos como que debería de haber una persona con una profesión exclusivamente a eso, y no lo vinculamos realmente con esta carrera. ¿Qué recomendaciones puedes hacer tanto a estudiantes y a profesores como para ir profundizando en estos temas? Claro que sí, profe. Mira, yo pienso que nos tenemos que pensar nosotros mismos, o sea, desde el contexto individual. O sea, experiencias de asesorías que hemos hecho con empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo nos ha demostrado que, por ejemplo, para ponerse un elemento de protección personal antes de la pandemia, ponerse un tapabocas era algo, ay, qué pereza, no, eso es terrible. Y hasta que pasó en ocasión del COVID, la necesidad de que sí teníamos que andar con el tapabocas por nuestra propia salud, por nuestra propia seguridad, no lo veían importante. Uno hace asesorías y visitas a organizaciones y que el manejo de ruido es insoportable y les tiene protector pequeño, protector grande y es acá como colgando en el cuello y uno dice, ¿quién se está afectando? ¿La organización o tú? Entonces, hay estrategias en las que cuando uno empieza a pensarse como uno mismo, yo que inclusive tuve que ir a que me operaran un pie, no por cuestiones laborales, pero personales, y era un lugar donde atendían situaciones de seguridad. Profe, personas con dedos amputados, era increíble, brazos amputados, y uno decía, Dios santo. Actos inseguros, que fue otro término que de pronto no lo manejé, que es muy importante en el contexto, y por ejemplo ustedes que son ingenieros mecánicos eléctricos, que manipulan herramientas, que manipulan máquinas, que es una cosa que en cuestiones de microsegundos, si tú no tienes tu propia cuidado, tu propia salud, si no la ves como importante, pues terminas con una afectación que pues lamentablemente eh, como les decía al inicio, pueden algunas ocasiones terminar hasta en lo que no queremos, que es la muerte. Entonces, es pensarse en cada uno de nosotros y por qué la seguridad y la salud en el trabajo empieza por nosotros, por nuestro autocuidado, por nuestra motivación de que tanto yo como el resto de los que están ahí deben estar bien. Entonces, pienso yo que ese es un punto de partida, o sea, obviamente, por ejemplo, en el caso mío, en el contexto Colombia, sí hay carreras de licenciatura de pregrado en las cuales salen titulados como en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero cuando yo soy mecánico, ingeniero mecánico eléctrico, ingeniero industrial o ingeniero mecatrónico o cualquier otro, y quiero especializarme, pues esa es una posibilidad, esa es una vía también, porque ya digamos que cuando yo me enfoco y voy en el camino y voy mirando cuáles son mis gustos, pues qué rico también poder mirarla en materia de seguridad y salud en el trabajo como una posibilidad de ir afianzando conocimientos y ir involucrándolos en materia inicialmente en mis estudios y luego ya en el contexto laboral. Perfecto. Pues muy bien, Amy. No sé si quisieras hacernos alguna otra recomendación final, algún otro comentario. No se va a playa, mira. No, maravilloso. Pues no, y como les decía, de pronto, pues si tienen alguna otra duda o alguna otra cosa que quisieran profundizar, pues lo envíen con la profe y pues vamos resolviendo esas dudas porque sí es bien importante que ustedes tengan claro
que el contexto de la seguridad y de la salud empieza por cada uno de nosotros. Claro que sí, Amy. Pues muchísimas gracias. Agradecemos tu participación. Nos despedimos de las redes sociales. Por favor, quienes nos están viendo en Facebook, ya saben, ahí pueden poner sus comentarios y más tarde siempre y sobre todo ver qué es lo que podemos ir resolviendo, atendiendo, pero sobre todo para ir poniendo en práctica, porque una cosa importante de estos seminarios es que tratamos de acercar conceptos útiles para todos, ¿verdad? Especialmente pues para nuestros estudiantes, pero por eso los abrimos a público en general, porque son temas de suma importancia y que siempre entre todos pues nos vamos cuidando. Y ya Amy, que está aquí en Tamazunchale, pues ha podido ver el tema urgente que es, por ejemplo, la seguridad vial. Tenemos un tema muy fuerte en relación pues a la seguridad y a la higiene comunitario. Entonces, yo creo que poco a poquito tendríamos que ir trabajando en esas perspectivas, ir viendo de qué manera podemos contribuir. Tuvimos el día de ayer una pérdida muy grande aquí en la comunidad, un ser humano excelente que se nos fue debido a este tema. Entonces, yo creo que poco a poco estas charlas pues van haciendo que se vaya metiendo en la idea en nuestras cabezas de que tenemos que trabajar para mejorar estas condiciones y sobre todo para el bien de todos nosotros. Gracias, Amy, por venir a contribuirnos en nuestro espacio, en nuestra ciudad y en nuestro país. Te mandamos un fuerte abrazo y hasta pronto y saludos a todos. Hasta luego.